Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema importante que lleva por título Símbolos del servicio del santuario, de Tesoros de la Verdad, parte número 3. Y en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana lleva por título Historia de la dieta alimenticia. Ya hemos visto cómo se ha ido desarrollando esta historia. Ya hemos visto qué es lo que ha pasado. Hemos recorrido a través del tiempo desde el Edén hasta el momento en el que estamos viviendo. Pero vamos, antes de continuar, a recordar el texto que estamos aprendiendo. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de la tercera carta de Juan, y allí vamos a leer el verso número 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Con este pensamiento quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos ha dado, por la luz del día, y ahora queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar hacia toda la verdad, y al estudiar su palabra podamos ser llevados a ver cuál es su voluntad. Quede con nosotros ahora, bendíganos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver. El apartado para el día de hoy lleva por título Las ollas de carne de Egipto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿quiénes fueron los primeros en quejarse de su comida? ¿Y cuál era la clase específica de carne? ¿Y cómo sabemos que no anhelaban solo las guarniciones que se preparaban junto con ellas? Esto, ya vimos que el pueblo se estaba quejando y nos acordamos cuando comíamos allá en las ollas. ¿Qué tipo de comida había en las ollas? Y lo que se preparaba junto con esas cosas que estaban allí, ¿qué era? ¿Qué clase de carne estaban pidiendo? Vamos a dejar que la Biblia nos explique estas cosas. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Números, capítulo 11. Y allí vamos a leer varios textos. Vamos a leer los versos 4 al 6 y después los versos 9 hasta el verso 13. Y nos dice así: los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba por familias, cada uno a la entrada de su tienda, y el enojo del Eterno se encendió en gran manera. A Moisés también le pareció mal. Y dijo Moisés al Eterno: ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas: llévalo a tu seno, llévalo en tu seno, como la que cría lleva a su mamante, a la tierra que juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran ante mí diciendo: danos carne a comer. La Biblia nos dice que los extranjeros, la multitud mixta que iba
en medio del pueblo de Israel, tuvieron un vivo deseo de comer carne. Y especifican, nos acordamos del pescado que comíamos de balde. ¿Nos damos cuenta? Ellos tenían ese vivo deseo. Y además de eso dice que los puerros, las cebollas, los ajos, los pepinos, que iban acompañados con esas cosas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ellos querían una carne específica. Hoy día muchas personas dicen, ¿sabe qué? Que el pescado no es carne. Pero nosotros sabemos que sí lo es. Ahora, el deseo que ellos tuvieron abrumó tanto a Moisés que él dijo, bueno, ¿qué he hecho yo para tener que hacer estas cosas aquí? Pero vamos a ver ahora cómo nos narra estas cosas la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El Espíritu de Profecía en el tomo 1, en la página 281 nos dice así. Los hebreos se cansaron de la comida que les preparaban los ángeles y que les enviaban desde el cielo. Sabían que era justo el alimento que Dios deseaba que tuvieran y que era saludable para ellos y para sus hijos. A pesar de sus penurias en el desierto, no había un solo débil en todas sus tribus. Satanás, el autor de la enfermedad y la miseria, se acercará al pueblo de Dios donde pueda tener mayor éxito. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? A pesar de las caminadas que tenían que hacer, las inclemencias del tiempo, las dificultades que vivían, no había ni debilitados ni enfermos. El pueblo sabía que esa alimentación era la alimentación que ellos necesitaban. Pero, se cansaron de esa alimentación. Dijeron, esta alimentación no nos parece muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Ha controlado el apetito en gran manera desde el tiempo de su exitoso experimento con Eva, cuando la indujo a comer del fruto prohibido. Llegó con sus tentaciones primero a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los incitó a murmuraciones sediciosas. No se contentaban con el alimento saludable que Dios les había proporcionado. Sus apetitos depravados ansiaban una mayor variedad, especialmente de carnes. Esto es, el pueblo de Israel sabía la alimentación que le estaba dando, pero estaba la multitud mixta. Y la multitud mixta empezó a tener el vivo deseo de querer comer aquello que estaban acostumbrados a comer. Eran creyentes en Dios, pero tenían las prácticas que venían de Egipto. Y ahí entonces comenzaron a murmurar en rebelión y en sedición en contra de Dios. Y entonces el pueblo empezó a clamar que también querían comer. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible lo que estaba pasando en medio del campamento. Y sin embargo estaban clamando por las carnes. Si Dios les hubiera mandado los puerros, los pepinos, las cebollas, los ajos, ellos se hubieran quedado enojados porque ellos querían que la carne. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo accedió Dios a su petición y cuál fue el resultado esta vez, ya que estaban mejor instruidos que cuando salieron del Egipto al principio? Esto es, muchas veces cuando nosotros vemos estas situaciones, Dios les concede. ¿Pero cómo se los concedió y cuál es el resultado? Antes no sabían, estaban saliendo de una situación, pero ahora estaban ya sabiendo las cosas. ¿Cuál fue el resultado de su petición? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Números, en el capítulo 11. Y allí vamos a leer los versos 18 al verso 20 y después vamos a leer el verso número 33. Y leemos de esta manera. Di al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos del Eterno al decir, ¿quién os diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. El Eterno, pues, os dará carne a comer. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis. Porque menospreciasteis al Eterno, que está en medio de vosotros, y llorasteis ante Él al decir, ¿para qué salimos de Egipto? Aún tenían la carne entre los dientes,
antes que fuese masticada, cuando el enojo del Eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una grandísima plaga. La Biblia dice que Dios les concedió su pedido, por razón de que ellos habían llorado a Dios y porque lo habían menospreciado y decían, ¿quién nos puede dar de comer carne? Así que Dios les concedió, pero al momento que les concedió, le dijo, para que veas que es un Dios poderoso, le puede dar no un día, sino hasta un mes entero, hasta que la aborrezcáis. Y dice la Biblia que aún estaban masticando cuando vino una terrible mortandad. Y dice que entonces hirió al pueblo de una plaga muy terrible. Ese fue el resultado. ¿Por qué razón? Porque ellos ya sabían, porque ellos ya habían visto los resultados de una alimentación correcta como Dios les quería dar, y sin embargo estaban contrariando esa voluntad. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que nos dice en el libro de Salmos, capítulo 78, verso 27 al verso número 31. Miren cómo dice. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves como arena del mar. Las dejó caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, y comieron y se hartaron. Así satisfizo su avidez. Aún no habían quitado de sí su deseo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el enojo de Dios, y mató a los más robustos, derribó a los jóvenes de Israel. Ya tenían lo que querían, ya Dios les había enviado, pero el deseo continuaba. Era una cosa que no se satisfacía. Estaban comiendo y comía y comía, y entonces el enojo del Eterno vino sobre ellos. Y los más jóvenes perecieron, los más robustos. Una cosa terrible. El resultado de contrariar la voluntad de Dios cuando ya tienes conocimiento. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Espíritu de Profecía en el tomo 1, en la página 284 y página 285 nos explica. En este caso, el Señor dio al pueblo lo que no era para su bien, porque ellos lo deseaban. No quisieron someterse a recibir del Señor solo lo que les convenía. Se entregaron a murmuraciones sediciosas contra Moisés y contra el Señor, porque no recibían lo que les perjudicaría. Sus apetitos depravados los dominaban, y Dios les dio carne como ellos deseaban, y los dejó sufrir los resultados de satisfacer sus apetitos lujuriosos. Fiebres abrasadoras mataron a un gran número de personas. Esto es el resultado de una alimentación que no es la voluntad de Dios. Trajo como consecuencia la muerte de los más robustos en el pueblo de Israel. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Aquellos que habían sido los más culpables en sus murmuraciones fueron muertos tan pronto como probaron la carne que habían codiciado. Si se hubieran sometido a que el Señor seleccionara su alimento para ellos y hubieran estado agradecidos y satisfechos con la comida que podían comer libremente sin sufrir daño, no habrían perdido el favor de Dios, ni habrían sido castigados por sus murmuraciones rebeldes con la muerte de un gran número de ellos. Muchas veces tenemos lo mejor y pedimos lo que no conviene. Y cuando pedimos lo que no conviene, Dios permite que pasen las cosas que han de pasar. Tristemente, esta fue la historia del pueblo de Israel, deseando aquello, pretendiendo que es el derecho de alguien cuando Dios sabe lo que es mejor para cada uno. Tenemos que tener conciencia de estas cosas y tenemos también que ser consecuentes con estas cosas. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver entonces nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo debemos llamar a este acto deliberado de rebelión? Esto es, ¿cómo se llama este acto? El pueblo desea comer carne. Y el pueblo dice, queremos y queremos y queremos. Y Dios entonces les concede. ¿Cómo se debe llamar
a este acto de rebelión? ¿De qué manera se le puede llamar? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia y vamos a ver cómo se le llama específicamente. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 78, en el verso 17 y después el verso número 32. Leamos allí. Aún así, volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Y después el verso 32, con todo, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. La Biblia dice que cuando nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, vemos lo que Dios hace y seguimos haciendo lo mismo, entonces a eso se le llama pecado. Esa rebelión que ellos manifestaron se llama pecado. Muy bien. Así que si nosotros sabemos la voluntad de Dios, entendimos ya la voluntad de Dios y queremos seguir haciendo lo que no debemos, se llama a eso pecado. Y el fin del pecado es la muerte. Pero no queremos pasar esa experiencia. Mejor lo que debemos de hacer es seguir la voluntad de Dios según el conocimiento que ya hemos adquirido. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos estudiar su palabra. Hemos visto las cosas que pasaron y que han sido escritas para nuestro consejo, nuestra admonición. Queremos pedir que nos ayude para no caer en las mismas dificultades y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bendíganos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, ayúdenos a vivir según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.